Muy buen día, bienvenidos a Sustentabilidad 360, un programa, un podcast que gira alrededor de la sustentabilidad en el ámbito universitario y en la ciudad. Esta mañana tenemos con nosotros al ingeniero Juan Luis Bolaños Berruecos, quien es el secretario técnico de CIMEPRODE, el Sistema Integral de Manejo Ecológico y Procesamiento de los Desechos. Juan Luis, buenos días. Doctor, buenos días. Juan Luis, sé que eres ingeniero ambiental. Platícame cómo un jovencito que estaba buscando una carrera para estudiar, ¿cómo decidiste ir por la ingeniería ambiental? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, pues antes que nada, gracias, doctor, por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí compartiendo contigo el micrófono y con todos los trabajos que ha hecho la universidad contigo. Bueno, pues yo tengo más o menos 20 años ejerciendo la carrera de ingeniería ambiental y para compartir un poco, yo soy de Puebla, de la ciudad de Puebla, y cuando yo estaba saliendo de la preparatoria, originalmente mi idea era ser ingeniero industrial, porque mi papá trabajaba como obrero, era un supervisor en la planta automotriz, ahí en Puebla, y su idea era de cuando salgas de la universidad, te voy a ceder mi plaza en la planta y te vienes a trabajar en esta que es como la planta o la empresa más importante del estado, ¿no? Entonces era como la ilusión de mi papá. Entonces terminamos, me voy al Instituto Tecnológico de Puebla, hago mi examen y entre el grupo de mis amigos de la universidad, que éramos de la prepa, que éramos más o menos 12, hacemos examen, la mayoría íbamos para ingeniería industrial y yo fui el único que no me quedé. Y Caramba. Yo estaba con la frustración de decir, ¿por qué si tenía yo buen promedio? Pues no me consideraba yo mal estudiante. Y pasé como por ese proceso y entonces dije, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Por qué? ¿Por qué no me quedé? Era como ese proceso. Y me quedaba la otra opción que tenía, que era como mi plan B, que era entrar a la Universidad Autónoma de Puebla. Y cuando yo me acerco ya buscando mi segunda opción, me doy cuenta que la universidad tenía una carrera nueva que era ingeniería ambiental, ¿no? Entonces revisé la currícula, la estudié y dije, pues está interesante, ¿no? Y entonces dije, bueno, me voy a ir por ahí. Y para mí sí había un cierto desconocimiento de hacia dónde podía yo ir, cuáles serían mis ofertas de empleo, mis oportunidades de trabajo una vez terminando. Entonces hago el examen, me tocó ser de los mejores promedios que quedaron en esa elección y pues me sigo avanzando, ¿no? Y la verdad es que al principio, al ser una carrera nueva, porque resulta que fuimos la primera generación, pues llegamos a la universidad y había falta de laboratorios, falta de esto, falta del otro, y entonces conforme fuimos avanzando en la universidad, nos dimos cuenta que esas carencias en la universidad y de repente que algunos maestros nos decían que sí era importante el tema de medio ambiente, pero que buscáramos en el tema de ayudar a la empresa a producir. Nosotros nos empezamos a adentrar, pero ya de una manera autodidacta. Y es interesante porque ahí nosotros creamos la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental dentro de la Facultad de Ingeniería Química, que era la facultad que arropaba la licenciatura. Creamos esta asociación civil y con esta asociación civil en ese momento como que se nos abrió un universo de cosas. Nos permitió acercarnos con la industria, empezamos a hacer congresos, conferencias, visitas a las empresas y en ese momento para mí fue el entender, y lo platicaba yo con mi mamá, que en paz descanse, le decía yo, creo que ahora entiendo por qué pasan las cosas. Mi destino no era estar ahí estudiando ingeniería industrial, mi destino era estar aquí en la carrera de ingeniería ambiental, ¿no? Y en los 5 años que estuve ahí, nos tocó desarrollar proyectos con el Ayuntamiento de Puebla, con el organismo de agua potable de la ciudad, nos tocó elaborar congresos, hicimos proyectos con el
organismo de agua en el que empezamos a capacitar a la gente sobre temas de ahorro de agua. Hasta mi tesis fue una tesis que me decía mi asesora, dice, no entiendo qué quieres hacer, pero lo que me pidas yo te ayudo. Y luego encontré un asesor de la universidad, de otra universidad, una universidad privada, que era un ingeniero electrónico, que estaba trabajando justo con lo que yo quería trabajar, que era el manejo de pilas. Y mi trabajo de tesis fue la primer tesis que salió de la Universidad de Ingeniería Ambiental con un enfoque aplicable. Y de ahí, un año después, sale el primer artículo que tiene el antes INE, ahora INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, hablando sobre las pilas como residuo peligroso, ¿no? Entonces, como que nos tocó ir abriendo brecha, y una de las cosas padres que me dio ese tema fue que en el 2008, 3 años después de haber salido, me dan el premio municipal a la juventud en materia de protección al ambiente por las actividades, los desarrollos que habíamos hecho durante el proceso en la universidad, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una aventura interesante, pero yo creo que las cosas siempre pasan por algo, ¿no? Bueno, sí, bueno, esta situación de que lo manejes como algo fortuito, algo que sucedió, ¿acabó enamorándote del área? Yo, la verdad es que les decía yo a algunos amigos, los trabajos que me han tocado en 20 años de carrera, los he tomado por amor al arte. Es más, podría yo hacerlo sin que me paguen, porque me gusta. Yo, la verdad es que en año y medio que estuve en la carrera, descubrí que esa iba a ser mi pasión de vida, ¿no? La verdad es que al principio fue de, pues no quiero que mi mamá diga que no estudié nada, que no llegué a la universidad, y conforme empecé a conocer la carrera me di cuenta de la oportunidad. A nosotros nos decían, ustedes van a ser el futuro de profesionistas que requiere el país, que incluso va a requerir el mundo, ¿no? Y al principio como que no lo entendíamos, porque sale uno de la preparatoria y de repente, pues como que entre que sí y no, pero conforme fuimos avanzando nos fuimos dando cuenta de lo que nosotros realmente íbamos a generar. Hoy tengo muchos amigos que están en distintos sectores y muchos de ellos han desarrollado muchas cosas interesantes. Afortunadamente, o agradecido yo con Dios, con la vida, el hecho de poder haber participado a lo largo de 20 años en distintos sectores, ¿no? El sector público, el sector privado, el sector académico, el sector de emprendimiento propio. En Puebla tengo un emprendimiento, tengo una consultoría en materia de medio ambiente, y también empezamos a desarrollar un modelo de diseño y fabricación de contenedores para la separación de residuos. ¿Por qué? Porque no encontraba yo en el mercado cosas que pudieran funcionar para los proyectos como queríamos desarrollarlos con el sector privado, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí, o sea, la verdad es que me apasiona mucho el tema, me gusta mucho el tema, y busco crear esas sinergias en donde estoy, ¿no? No es un tema mío, sino que también siento que es un tema que podemos contagiar ese amor por lo que hacemos, esa pasión. Porque como les decía yo a mis alumnos, la carrera de Ingeniería Ambiental es una carrera muy noble, porque no solo te permite que lo que tú hagas trascienda en bien de la sociedad. No importa que estés en un sector industrial, si tú logras que una industria reduzca sus niveles de contaminación, mejoras las condiciones de vida de los trabajadores y de la comunidad en la que está la empresa. Pero también, si tú estás en gobierno, el desarrollo de programas, proyectos, aplicación de la política pública, creación de política pública, mejora de la política pública, mejora las condiciones del entorno de la sociedad, mejora las condiciones y el desarrollo de las empresas, y también te genera esa satisfacción profesional esta carrera, ¿no? Además del beneficio económico que todo mundo pues busca cuando de alguna manera quiere desarrollarse profesionalmente, pero te da esa satisfacción profesional, personal, y además ese beneficio económico. Había una amiga que me encontré unos años después, que fuimos compañeros en la primaria, y me decía, estudiaste ingeniería ambiental, ¿sigues con tu idea de salvar el mundo? Y yo hice un retroceso y dije, pues sí, en realidad sí. Entonces la vida por algo me puso en este camino. Claro, claro. Me mencionas que la licenciatura estaba en ese momento atada o muy cercana a la carrera de ingeniería química.
¿Sentiste en algún momento el peso específico de las materias de especialidad en la carrera de Ingeniería Química hacia el área que escogiste? Muchísimo, muchísimo, porque la carrera eran 2 años como de un nivel formativo base, ¿no? Las materias matemática, física, química, físico-química, habían una materia que era ingeniería química, ¿no? Termodinámica, o sea, todas estas materias que si bien no me eran tan ajenas porque eran áreas que me gustaban, pues sí me costaban trabajo. Y lo que yo sentía al principio que no había esa motivación era el enfoque de los ejercicios, los ejemplos, porque no solo es verlo desde la parte teórica, sino que el profesor, el desarrollar ejemplos aplicables desde un contexto medioambiental, no lo había. Entonces, el primer año y medio que estuve en la carrera, sí había como esa frustración de, es que no le veo como por dónde, ¿no? Por eso fue que ya como estudiantes me organicé con algunos amigos y creamos la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental. Y entonces creamos esa asociación civil que en paralelo con lo que íbamos viendo en la carrera, pues le empezamos a buscar esa aplicación, porque al principio la verdad es que personalmente sí me costó mucho trabajo. Sí, bueno, me imagino, bueno, lo que pasa es que antes de que existieran las carreras de ingeniería ambiental en este país, pues los encargados de hacer ese trabajo, subrayado y entre comillas, eran los ingenieros químicos, ¿no? Es correcto. En las empresas ellos se encargaban de hacer esta parte que luego apareció como una especialidad muy fuerte dentro de las áreas de ingeniería, la ingeniería ambiental. Sí, yo me acuerdo que nos decían, ahora sí en la historia y en la Universidad Autónoma de Puebla, que la carrera se la estaban peleando entre ingeniería civil e ingeniería química, porque ingeniería civil tenía la maestría en ingeniería ambiental, que también relativamente era nueva, ¿no? Entonces, yo hoy, a mis años, entiendo que lo correcto fue quedarnos en ingeniería química, porque las bases de la ingeniería química nos permite tener las bases para hacer todos los análisis que nosotros hacemos ya en campo, ¿no? Desde hacer un estudio, desde meterte a la industria, hacer balances de materia, ¿no? O sea, ahí es donde esas bases, después lo entiendes y dices, pues sí, ¿no? Porque ya después empiezas con la parte formativa, tratamiento de aguas, el tema de gestión de residuos, remediación de suelos, entenderlo desde esa perspectiva, la verdad es que ya lo ves, ya ves que sí es por ahí, ¿no? Sí, lleva partes de ingeniería, pero sí hay que tener un hándicap de conocimiento muy dentro de las áreas ambientales, porque por ahí luego se comentaba hace años cuando las carreras de ingeniería sanitaria, que también le llamaban de ingeniería ambiental, pues de ahí se derivó mucho del conocimiento para construir plantas de tratamiento de agua residual en este país. Y luego resulta que había grandes dificultades porque no es solo hacer un cajete de concreto donde voy a meter agua a tratar. No, hay que entender bien el proceso de tratamiento, ¿no? Ya desde la óptica de cómo se comporta un ambiente bajo un sistema controlado que es un reactor biológico, es eso, es la naturaleza dentro de un ambiente controlado, ¿no? Es correcto. Y sí se daban una serie de situaciones de choque entre las carreras tradicionales, como es ingeniería civil o ingeniería química, y esta que finalmente surgió para servir al mundo, como tú lo dices, de una manera más contundente. Claro, y digo, a mí me llamaba mucho la atención porque el enfoque que nos daban en la carrera estaba muy enfocado a trabajar dentro de la industria, ¿no? Y nosotros no veíamos como el panorama, ¿no? Creo que algo que me ayudó mucho fue el hecho de que creáramos esa asociación, porque no solo es el tema de trabajar, uno puede gustarle su carrera, ser como muy recto en el sentido de, mejor dicho, enfocado en lo que son los estudios, pero cuando uno interactúa socialmente con otros estudiantes, con las empresas, con el gobierno, desde esta vida universitaria, le abre uno un universo enorme de cosas que de repente uno no entiende, ¿no? Y que nos permite alzar la voz y decir, oye, ¿por qué no se hace así? ¿Por qué no se toma en cuenta esto? Cómo desde la inquietud y la energía universitaria puede uno levantar la voz, ¿no? Entonces, creo que a mí personalmente me ayudó mucho ese equilibrio porque también yo era como muy introvertido, ¿no? Era una persona que no se relacionaba mucho con la gente,
le tenía miedo a la interacción, pero en cuanto yo llego a la asociación civil, empiezo como tesorero de la asociación. Por azares del destino, la que iba a ser presidenta no se queda como presidenta en el segundo periodo, y entonces el que queda soy yo, y al momento en que yo lo tomo, pues tengo que sentarme con el director de la facultad y decirle, oye, queremos hacer una conferencia, préstenos la sala de juntas, ¿no? O la sala de conferencias, queremos hacer esta actividad, queremos hacer la otra, ver con los maestros, negociar. Y esa parte a mí me permitió como abrirme al mundo y empezar a desarrollarlo, ¿no? La verdad es que fue súper interesante porque empezamos a crear alianzas. Una de las anécdotas que a mí, de las historias que me gusta mucho compartir, es que en esta interacción social de la carrera, conocimos a una asociación similar a la de nosotros, de estudiantes, pero del área de medicina. Y entonces me decía el presidente de esa asociación, ¿ustedes como qué hacen, no? Y entonces le empecé a platicar, bueno, pues aprendemos a hacer caracterización de residuos, análisis de aguas residuales, entender el funcionamiento de ecosistemas, ayudar a las empresas en el cumplimiento normativo. Dice, ¿y qué podrían hacer en una comunidad? ¿No? Entonces yo dije, pues a nosotros nos enseñan a trabajar en la industria, ¿qué podríamos hacer para la comunidad? Y me dice, es que nosotros en vacaciones, antes de salir, hacemos una campaña de acopio de medicamento que no esté caduco. Se clasifica y nos vamos a una comunidad en el interior del estado y estamos una semana ahí. Con el apoyo de algunos maestros y los de últimos semestres damos consulta gratuita a la población y le regalamos el medicamento y al final le entregamos al alcalde un diagnóstico de la situación de salud de su comunidad, cuáles son las principales enfermedades, y eso le permite toma de decisión y a nosotros nos permite que los de primeros semestres vayan aprendiendo en un entorno real, ¿no? Sí. Y a nosotros ir aplicando y nos ayudamos. Le dije, pues podríamos hacer algunas cosas, entonces hacemos la primera dinámica, vamos a la comunidad, me llevo un equipo de 8 chicos que estaba conmigo. A la segunda éramos un equipo de 16. En una semana hicimos aplicación de normas para caracterizar los residuos, explicarle al municipio qué residuos generaba, cuánto eran orgánicos, cuánto inorgánicos, cuánto se podían reciclar, qué opciones había. Hicimos talleres de compostaje con la comunidad para aprender a hacer el manejo de sus residuos orgánicos. Hicimos pláticas de educación ambiental en general con la gente. Hicimos el análisis del agua potable que tenía para determinar si había coliformes fecales o algún huevos del minto. En fin, o sea, hicimos alguna serie de actividades y nos dimos cuenta que nuestra carrera no solo tenía una aplicación directamente en la industria, sino que podíamos involucrarnos. Y la verdad es que esa vez fuimos nosotros solos, no había un asesor que nos acompañara, un maestro, y nos mostró que teníamos nosotros la capacidad de liderazgo para desarrollar proyectos con las herramientas que ya teníamos en ese momento en la universidad. Fue la verdad bastante interesante el aprendizaje en esas dinámicas que hicimos. Qué interesante. Sin embargo, valdría la pena dejar bien puntualizado aquí que la parte gestora esa que tienes tú de manera natural, o sea, tuvo que ver mucho en el asunto, aunque se dice que los ingenieros químicos, a fin de cuentas, son también muy grandes gestores en los trabajos que tienen. A ellos les toca hacer una buena parte del desarrollo tecnológico de la empresa, o incluso en la parte administrativa también penetran bastante, pero el yo individual, que en este caso yo percibo que tú tienes de manera natural, pues tuvo que contribuir a todo este resultado de lo que eres hoy en día. Yo creo que un elemento que ayudó mucho fue lo que comentamos hace un momento. Creo que yo, la verdad que sí me enamoré, sigo enamorado de la carrera, y es algo por lo que le agradezco a la vida y le agradezco a Dios el hecho de esta línea que ha seguido mi carrera profesional, es hacerlo con esa pasión, con esas ganas, con esa intención de buscar el bien común, con ese objeto de trascender. Hoy, como padre de dos hijos, después de haber conocido, no sé si recordarás el famoso documental de Al Gore, de La verdad incómoda, ¿no? Para mí fue uno de los documentales que también como que marcó mi vida en ese momento, porque decía yo,
O sea, él en su momento logró llevar un mensaje a nivel global, en todo el planeta, que muchos científicos habían querido hacer, que muchos especialistas habían querido hacer, pero no habían tenido el espacio de llevarlo masivamente, ¿no? Entonces, para mí fue un tema de entender, nos viene algo complicado y lo que yo estoy estudiando tiene que aportar algo para por lo menos alargar eso que va a llegar, ¿no? Y hoy como padre, pues yo espero que, así como vemos que ya el clima pues, nos está cobrando facturas, no quiero que el día de mañana mis hijos digan, oye papá, tú eres ingeniero ambiental, ¿qué hiciste para que el clima no nos pegara como nos pega? ¿Qué aportaste, no? O sea, está bien, nos sacaste adelante, pero tú ¿qué más hiciste? Porque hoy el calor está canijo, hoy el cambio climático, las lluvias, las sequías, ¿no? O sea, nos están pegando muchísimo, ¿no? Entonces, yo busco, o sea, en ese sentido sí me gusta como hacer esas alianzas y buscar dejar no 1, ni 2, ni 3, la mayor cantidad de granitos de arena posible en mi caminar en donde me toque estar, ¿no? En el escenario donde me toque estar. Mencionaste que tuviste una experiencia académica, o sea, ¿estuviste trabajando en alguna universidad? Sí. ¿Y fue tu primer trabajo o no? No, bueno, mi primer trabajo fue en una empresa textil. Yo digo, no me da pena decirlo porque al final la vida así es, pero antes de terminar la carrera, año y medio de terminar la carrera, yo recibí la noticia que iba a ser papá y entonces ahora tenía yo un reto doble, ¿no? Seguir dirigiendo la asociación que habíamos formado dentro de la universidad, terminar mi carrera profesional y ser papá, ¿no? Entonces, en esa necesidad de decir, tengo que generar recursos, pues empecé a buscar trabajo, ¿no? Y mi primer trabajo fue en una empresa textil y me la dio justamente un ingeniero que era dueño de esa pequeña empresa textil y me dijo, no tengo algo que te puedo ofrecer como ingeniero ambiental, pero hay esta oportunidad. Y empecé como obrero, ¿no? Teñíamos playera, era descargar playera, meterlo a las lavadoras, agregar el colorante y demás. Ahí estuve 6 meses. Pero en 6 meses me permitió, cuando yo le di las gracias, me permitió decirle, creo que hay estas áreas de oportunidad. De entrada estamos manejando incorrectamente las sustancias químicas que se utilizan para el teñido de la industria. Y entonces al final él me agradeció el hecho, yo le agradecí el hecho de la oportunidad, porque al final yo necesitaba empezar a generar recursos porque ya iba a ser papá. Y por el otro lado, me agradeció el hecho de haberle aportado a su empresa, ¿no? Y en ese inter me tocó llegar al organismo operador de agua potable de Puebla. En ese organismo tenían un programa que se llamaba Organizaciones Ciudadanas para el Cuidado del Agua. Con ellos desde la universidad ya estábamos trabajando, pero en el inter me dice el director de esa área, me dice, oye, se va una persona, ¿te interesa venirte con nosotros? Yo le dije, pero todavía no termino la carrera, todavía estoy estudiando. Me dijo, no importa, yo te apoyo para que te vengas a trabajar y sigas terminando tus horas de clase, ¿no? Entonces, pues yo encantado. Ya en la fábrica iba a trabajar en la mañana y estudiaba en la tarde. Y entonces seguí manteniéndome así y empecé a desarrollar todo lo que era capacitación para el ciudadano en materia de ahorro del agua. ¿Qué acciones? Desde cambiar tu regadera por una regadera de bajo flujo, etcétera, cositas de ese tipo. Y ahí estuve, fueron 4 años y medio en ese organismo. Ese fue mi primera, digo yo, ya como trabajo formal en el área que yo había estudiado. Y la verdad es que estaba yo encantado porque esa área como tal, pues era como de apoyo primero en ese programa. Después cambia la administración y se crea el área de cultura del agua, que en su momento empezó a tener cierto auge a nivel nacional. Todos los organismos operadores de agua tenían su área de cultura del agua. De hecho, la Comisión Nacional del Agua tenía su área de cultura del agua. Bajaba recursos, bajaba información, pues para promover el ahorro del consumo del agua, ¿no? Y a mí algo que me gustó mucho es que me tocó pues hacerla de todo. Insisto, no me da pena porque al final es crecimiento personal y profesional, pero me tocó desarrollar la metodología para capacitación con un curso que tomé en el IMTA, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en temas de comunicación y educación ambiental. Y también
pues me tocaba trabajar desde pláticas con niños hasta desarrollamos actividades con el sector industrial, ¿no? Entonces, pues a veces me tenía yo que poner una botarga y bailar con los niños, una canción que creamos también en ese entonces, hasta desarrollar, creamos un proyecto que se llamaba Programa para el Uso Sustentable del Agua. Y eso me gusta mucho, y perdón que me alargue yo un poquito, pero me gustó mucho porque lo que nos dimos cuenta es que las escuelas públicas allá en Puebla en ese entonces no pagaban el agua. O sea, al no pagar el agua, pues gastaban y desperdiciaban una gran cantidad. Entonces, lo que sucedió ahí fue que con ese programa hacíamos un diagnóstico, veíamos cuántas fugas tenían, cómo estaban consumiendo, y la escuela con los padres de familia ponían los materiales y nosotros las reparaciones de toda la instalación hidráulica, además de actividades de educación ambiental que hacíamos con la escuela, con los personal de limpieza y demás, y logramos en ese proceso lograr que las escuelas redujeran entre un 20 hasta un 40% del agua que consumían en sus instalaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un paso bien interesante y ese paso fue el que me llevó ya al sector de la academia, ¿no? A la Universidad Iberoamericana Puebla, ¿no? Porque ahí conocí a una maestra que trabajaba en la Ibero, con la que hicimos un proyecto de cuidado del agua, ¿no? Se hizo un proyecto con la universidad y después, por azares del destino, llegué después del reconocimiento del premio municipal, me invitan a trabajar en el ayuntamiento en el área de residuos. Entonces, pues dejo el agua y me voy al tema de residuos, que siempre había sido un tema que me gustaba, porque justamente eso fue mi tesis, fue el manejo de pilas y baterías como residuos peligrosos. Entonces, me voy para esa línea, empiezo a trabajar y lo primero que me dan es residuos de construcción. Entonces, yo nunca había trabajado, nunca había leído un plano, nunca había visto un plano de una construcción y lo que tenía yo que hacer era, cada constructor había un trámite que era de sus residuos, entonces tenían que entregarnos los planos de la construcción y ahí cuantificábamos el volumen de residuos y había una compensación que se daba en árboles, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de residuos, tenían que compensarlo en árboles, pero además tenían que llevarlo a un sitio que tuviera permiso. Entonces, ahí empiezo a ver la posibilidad de decir, ¿por qué todos estos recursos los estamos tirando y no hay una posibilidad de aprovechamiento? Entonces, nos empezamos a meter con eso. Me tocó corretear camiones que estaban tirando escombro donde no debían. Alguna vez nos correteó la mamá de un chavito que traía un camión y que dijo, no se van a llevar a mi hijo. Bueno, fue todo, o sea, experiencias y cosas bien interesantes que me tocó vivir, pero esa fue trascendental porque me ayudó a conocer un sector, dejar de ver, yo se los decía mucho a mis alumnos, dejen de pensar que el reciclaje de residuos es una botella de plástico. La verdad es que todo lo que está a nuestro alrededor, el día de mañana llega al final de su vida útil y se va a convertir en un residuo. ¿Qué podemos hacer para que no lo veamos como residuo, sino como un recurso que podemos utilizar en el mismo o en otro proceso, ¿no? Entonces, de ahí del ayuntamiento estuve 2 años y de ahí cambia el gobierno y el que era mi director entra como subsecretario del gobierno del estado y me dice, te quiero conmigo en la dirección de residuos en la Secretaría de Medio Ambiente del estado, ¿no? Para mí ese brinco o esa invitación fue trascendental porque ese puesto yo tenía 29, 30 años cuando supe que había una dirección de residuos a nivel estatal y yo dije, cuando tenga 40, 45, yo tengo que llegar a ese puesto, a esa dirección. Y me llegó a los 31 años, ¿no? A los 32 años. Entonces yo estaba fascinado porque para mí era haber alcanzado una meta que había visualizado, pues llegó como la carrera de ingeniería ambiental llegó a mi vida, de repente sin esperarla, ¿no? Y ahí fue la gran oportunidad personal también de dar como otro salto.